que vamos a recibir la gracia y que se va a cumplir en nuestra vida es Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33. 오늘 은혜 받고 성취된 하나님의 말씀은 마태복음 14장 22절에서 33절 말씀입니다. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, despedida la multitud subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces la respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a huirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Va a pasar el asistente pastor Pablo Sin para darnos el mensaje con el título La fe es importante. 신동윤 전도사님께서 나오셔서 믿음이 중요하다라는 제목으로 말씀 전해주시겠습니다. Hoy igual el ambiente está todo más tenso, puede ser por el clima, pero nosotros no nos tenemos que afectar. Aunque estén en casa entregando el culto, quiero que ustedes concentren en la palabra de hoy, porque esta palabra es la única forma para vivir en esta vida, en nuestra vida. Así que quiero en este momento que confesemos todos juntos la confesión de fe. Decimos todos juntos. Empezamos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. Amén. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta confesión siempre tenemos que grabar en nuestros corazones para que nosotros en cualquier ocasión, en cualquier problema, que Jesucristo, quien es la solución de todo nuestro problema. Amén. Quiero que tengan en sus corazones siempre guardados. Vamos a saludar entre hermanos que están mirando por la pantalla. No importa si son madre o hijo o sean hermanos o parientes. Vamos a saludar todos juntos con la persona sentada en este lugar también. Miren sus ojos y decimos todos juntos. Digan conmigo, miremos solamente a nuestro Jesucristo. Miremos solamente a nuestro Jesucristo. Amén. Siempre, en cualquier situación, tenemos que mirar solamente a Jesucristo. Eso es la única forma para vivir con triunfo en esta vida. Amén. Con esta palabra voy a dar la palabra con el título de La fe es importante. Que la fe es importante, es muy importante. Nosotros vimos el contenido del capítulo de hoy, que es que Jesucristo, acabamos de leer, que Jesucristo está caminando sobre el agua. Está caminando y está andando sobre las aguas, sobre el mar. Y también
a través de este milagro de Jesús que caminó sobre el mar, hay una palabra de humor muy divertido que hoy el pastor representante dijo aquí en abajo. Dice que había un pasajero, y había un pasajero que estaba quejándose. ¡Hey, capitán! ¿Por qué el boleto de este crucero es tan caro? Y estaba viajando ese pasajero y estaba quejando, qué caro que es el boleto. Pero justamente ese momento estaba pasando el mar Galilea. Y entonces el capitán le responde diciendo, este lugar es famoso donde Jesús caminó sobre el agua. Y entonces otra vez el pasajero le dice, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con el boleto caro y este lugar que es famoso donde caminó Jesús? Y entonces el capitán le dice, con una sonrisa, y le dice, imagínese que ese momento era tan cara el boleto y Jesús estuvo andando anduvo caminando. Esto es una palabra de humor, es una palabra que nos riamos un poco. Imagínense ese momento que era tan caro el boleto, en vez de subir en el crucero, en la barca, y estuvo andando con sus pies en el mar. Esto es algo muy divertido que podemos ver, pero ustedes acuérdense que esto es un chiste, es un humor, es una palabra de humor, pero nosotros no tenemos que tomar como un humor, pero lo importante aquí es que ustedes tienen que saber que el milagro que Jesús caminó al mar y el milagro que Jesús murió por nuestro pecado y que resucitó por nuestro pecado son todos los hechos verdaderos. Amén. Jesucristo murió por nuestro pecado y resucitó por salvar a nosotros. Esto es un hecho muy importante. Amén. Pero lamentablemente algunas personas y algunas liberalistas no creen esta verdad y están mintiendo y están informando falsos noticieros que esto es todo un cuento, que esto es algo imposible. Y dicen racionalmente cómo una persona puede caminar sobre el agua. ¿Ustedes pueden creer? Ustedes cuando escuchan esta palabra, ¿pueden llegar a entender? ¿Ustedes pueden caminar en el mar? Y decían que seguramente los discípulos vieron la imagen de una fantasma y habrán confundido. Y algunos decían, seguramente a través de mucha neblina, y ellos al estar en la barca tan lejos de Jesús, habrán confundido que venía caminando Jesús en la tierra, pero habrán confundido que estaba caminando por agua. Como esto, ¿ustedes cómo entienden la palabra? Ustedes, como esto, lo importante es que si nosotros miramos con la palabra, si nosotros mirando la palabra de Dios, si nosotros perdemos la esencia, vamos a estar atrapados de la cosa de introducción. ¿Qué quiere decir? Si nosotros no sabemos por qué Jesucristo vino a esta tierra, por qué Jesús es el Cristo, si no sabemos esta esencia, nosotros obviamente vamos a perder y vamos a caer en un pozo profundo. Y vamos a estar discutiendo de las cosas innecesarias. O sea, vamos a estar perdidos discutiendo en otra cosa, no la esencia que vino Jesucristo. Todos los casos y todos los milagros que mostró Jesús en esta tierra es para mostrar la autoridad de su identidad. Quiso mostrar su autoridad. ¿Quién soy yo?
Mi identidad, ¿qué identidad tengo yo? Y al mismo tiempo nos quería transmitir la enseñanza espiritual. Eso es lo que tienen que saber ustedes. Jesucristo, ustedes tienen que saber que Jesucristo vino en esta tierra para, al momento de salvar a nosotros, también vino para enseñar espiritualmente. Vino para que nosotros tengamos crecimiento en nuestra fe. Eso es lo que tienen que saber ustedes. Eso es muy importante en una vida de fe. Y entonces, como el título de hoy, ¿por qué Jesucristo mostró el milagro que anduvo en el mar? ¿Por qué caminó en el agua? Ustedes tienen que saber esta verdad. La razón de que caminó sobre el agua en el mar es para mostrar, como el título de hoy, quiso mostrar cuánta importancia es tener una fe. Quiso mostrar que fe es muy importante. En verdad, nosotros viviendo en este mundo, nos enfrentamos momentos difíciles, momentos, complicaciones, y hay momentos buenos y hay momentos malos. Nos suceden malos momentos que ni siquiera habríamos imaginado. ¿Ustedes no les pasa eso en su vida? Hay cosas increíbles que justo parece que me sucede todo a mí. Cosas, y también nos sucede cosas buenas, cosas malas, pero nos suceden cosas que no habíamos imaginado en ningún momento en nuestra vida. Imagínese usted, algunos habrán pensado que todo el mundo estaría en crisis a través de esta pandemia de Corona 19. ¿Quién habrá sabido esto? ¿Quién habrá sabido que íbamos a tener tantas complicaciones económicas en este momento a través de Corona 19? Y entonces, en estas situaciones, ¿qué actitud espiritual tenemos que tener? En estos malos momentos, la gente del mundo está nerviosos, está con preocupaciones, está con temor. Pero nosotros, ¿quiénes somos cristianos? ¿Quiénes somos el Hijo de Dios? ¿Qué actitud debemos tener para enfrentar en estas crisis, en estos problemas? Hoy está explicando perfectamente a través del capítulo de hoy que leímos. Está mostrando perfectamente. Los discípulos, después de experimentar y ver el milagro de 5 panes y 2 peces, después de experimentar ese milagro, ahora en este momento está teniendo problemas en medio del mar, y está teniendo crisis porque está viniendo las tormentas de las fuertes olas. Ustedes, cuando reciben fuertes olas que vienen, ¿qué harían? Como esto, nosotros en nuestra vida también podemos recibir grandes tormentas. Si no tormenta, no, un huracán nos puede comer nuestra vida. O algunas personas que están mirando este video, este mensaje, o alguna persona que está sentado en este lugar, algunos ya están recibiendo fuertes tormentas de las olas en este momento. Y están ahogándose, pidiendo ayuda en este momento. O algunos alrededor de ustedes también habrán gentes que ya están ahogando después de estas fuertes tormentas y está pidiendo ayuda. Ayúdeme, por favor. Pero nadie lo está mirando a sus alrededores. Nadie, no le importa a otras personas. Lo importante es estar yo solo. Lo importante es concentrado en mí, estar concentrado en materiales y concentrado en éxitos. Está todo el mundo metido en el capítulo Génesis 3, 6, 11.
quiero que ustedes, a través del mensaje de hoy, quiero que ustedes sepan cómo enfrentar tormentas de las olas y cómo dar la respuesta y ayudar a esa persona que está en medio de las tormentas. Oro para todos los creyentes del culto en español que a través de la palabra de hoy obtengan la respuesta y la gracia de Dios que nos llena satisfechamente en nuestra vida. Amén. Como el punto 1 es fuera temor. Vamos a leer todo junto. Mateo 14, versículos 22 y 23. Vamos a leer lentamente. Quiero que lean todo junto, que es muy importante. Leemos juntos. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Amén. La palabra de hoy contiene el caso que sucedió después, justamente después de milagro de 5 panes y 2 peces. Como ustedes habíamos escuchado la semana pasada, Jesús con 5 panes y 2 peces hizo comer más de 20,000 personas y encima sobró 12 cestas. Y entonces los pueblos de Israel que vieron ese milagro de Jesús estaban muy sorprendidos y estaban seguros que él era Mesías, y podemos ver que los pueblos de Israel quiso recibirlo como su rey. Pero Jesús vio estos movimientos de la multitud. Enseguida hizo subir a los discípulos a la barca, hizo ir delante de otra ribera. Es esta imagen. Después de ver el milagro de 5 panes y 2 peces, estaban los pueblos de Israel esperando que por fin vino el rey a salvar a nosotros. Vino Mesías para sacarnos de la opresión romana y vino a sacarnos de las complicaciones económicas en este mundo. Y entonces vamos a recibir a él, quien es la Mesías, como nuestro rey. Pero Jesús se dio cuenta que ellos estaban solamente deseando y llenar su necesidad. Y entonces rápidamente subieron a sus discípulos, le mandó a otra ribera y él quedó solo y después fue a orar a Dios. ¿Por qué? Ustedes saben, Jesús no vino a esta tierra solamente para solucionar el problema económico, para solucionar problemas políticos, sino porque vino Jesús. Ustedes tienen que saber, sino Jesús vino a solucionar el problema fundamental que no puede solucionar a sí mismo. Problema fundamental que es el pecado, que no podemos ser libres del pecado si no es a través de Jesucristo. Por eso vino Jesús a ser Cristo en esta tierra. Por eso los pueblos de Israel en ese momento no entendían la razón correcta. Por eso rápidamente ordenó el lugar y hizo marchar a sus discípulos y él fue a orar. Pero como continuación, ¿qué problema está teniendo? Los discípulos obedecieron la palabra de Jesús y se subieron todos a la barca y estaba yendo, viajando, alegre, contento, después de experimentar el milagro de 5 panes y 2 peces, muy contento, estaban viajando en la barca. Pero, ¿qué sucede?
기분 좋게. Ahí sucedió el problema. Vamos a ver el versículo 24. 24절 함께 보시겠습니다. Dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Dice que están azotados en el medio del mar, atrapados en el medio del mar. 보면 배가 이미 육지에서 수울이나 떠나가 있었다고 이렇게 표현합니다. Y ellos estaban muy alegres después de ver estos milagros de 5 panes y 2 peces, pero 이 제자들은 de golpe reciben una tormenta de la fuerte ola y ellos están con lleno de temor. Y ustedes, como ya saben, los discípulos, la mayoría son todo de oficio de pesquero. Eran todos pesqueros que había pasado todas las situaciones de su oficio, pero ninguno de los discípulos podía, no tenía para hacer nada. O sea, nadie podía hacer nada en esa situación. El versículo dice simplemente que estaba azotado por las olas y estaba en miedo de temor, pero en lenguaje original dice que es un sufrimiento, fuertes sufrimientos, como un sufrimiento que una mujer parta a un hijo, ese sufrimientos. Imagínense, ustedes, cuando están en estas situaciones, ¿qué harían ustedes? Yo, ejemplo, no sé qué haría. Voy a orar a Dios todo el pecado que cometí viviendo en esta vida, porque sé que yo voy a morir. Y entonces, como todo, al momento de morir, cuando estamos enfermos, nosotros oramos todas las cosas que hicimos mal en nuestra vida. ¿Ustedes qué harían? Pero ese horario no era tampoco tan corto, sino está diciendo que una cuarta vigilia de la noche. Una cuarta vigilia quiere decir, en horario actual es de 3 a 6 de la madrugada. 3 a 6 horas de madrugada. Como esto, ellos, después de haber cenado en el desierto de 5 panes y 2 peces, seguramente, aunque haya partido más tarde, seguramente está hablando que ellos estaban luchando, sufriendo de las olas durante 6 horas. Si vemos en el capítulo versículo 24, dice que los discípulos fueron remando y fue hasta el medio del mar. O sea, ir al medio del mar quiere decir más o menos que fueron 5 metros, 5 kilómetros. Y mar Galilea, su anchura es de 12 kilómetros. O sea, los discípulos de la barca estuvieron más o menos justo en la mitad del mar Galilea. Durante 6 horas. Ustedes imagínense, nosotros cuando estamos en peligro o cuando estamos en crisis, 1 minuto parece 10 horas. Pero ellos, los discípulos, están en temor durante 6 horas. Entonces Jesús, ¿por qué hizo estar en esta situación a sus discípulos? ¿Por qué Dios mandó a estas situaciones de los discípulos para que sufran? O pueden llegar a morir. Porque era una parte de entrenamiento de Jesús. Esto es una parte de entrenamiento de Jesús. Amén. ¿Qué quiere decir? Que en nuestra vida también nos pasa cosas complicadas, nos pasan problemas, tenemos preocupaciones, nos sucede cómo tenemos que vivir. Pero ustedes, ¿quiénes somos hijos de Dios? ¿Quiénes somos cristianos? No hay que preocuparnos. ¿Por qué? Porque es una parte de entrenamiento. Amén. Dios nos está entrenando en este momento también. Dios, a través de Corona 1.9, nos está entrenando
el culto en español. Amén. 예배고 성도들을 훈련시키고 계시는 Quiere que los creyentes sepan el valor, el tesoro de entregar el culto. 그 예배 드리는 그 축복, 그 보석과 같은 그 축복을 아멘. 알아야 됩니다. 아멘. Por eso ustedes, quienes entregando el culto en este momento, en vivo o aquí sentado o en otros países, tienen que saber que está en medio de mejor bendición de Dios, es entregar el culto. Amén. 축복 속에 있다는 사실을 그 예배가 축복 Por eso Jesús 속에 알아야 된다. quería que sus discípulos aprendan que tengan una absoluta fe de ellos, 예수님께서 que no 당신의 제자들을 se conmueva por ninguna otra cosa en ninguna situación. Quería Jesús que los discípulos abran sus ojos espirituales a través de los milagros y que tengan el crecimiento de fe. No llenar sus bienes, no tener éxito a través del milagro de Jesús, sino Jesús mostró el milagro para que nosotros tengamos crecimiento de fe, para que tengamos crecimientos. Amén. No es para llenar nuestra fe. Los creyentes del culto en español, en este momento, si algunos, no creo que sean, pero si algunos vienen para llenar sus bienes en este lugar, o para tener algún beneficio en este lugar, quiero que ustedes tengan la restauración en este momento a través de esta palabra. Amén. Es para tener el crecimiento de fe con Dios. Es para tener la restauración con Dios y alegrar y alabar a nuestro Dios. Para eso venimos a la iglesia. Amén. Por eso podemos ver en el capítulo que Jesús le dice a sus discípulos que estaban en temor, le dicen, tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, yo soy. En este momento, a nosotros también nos está diciendo, no solo a los discípulos de ese momento, sino en este momento, al lado de ustedes está diciendo Dios, tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén. Hoy el pastor dijo, todo tipo de temor que tengamos son las ideas de Satanás. Amén. Ustedes por eso tienen que abrir los ojos espirituales. Quiero que no sean engañados. Por favor, no se engañen más de este engaño de Satanás. Basta de estar teniendo miedo en su vida. Basta de estar en su casa a ver si hoy yo voy a la iglesia o no. A ver si falta un día no pasa nada. No. Yo le digo siempre, basta de estar en ese nivel. Tenemos que superar ese nivel y tenemos que estar concentrados en la evangelización de 26 naciones de Latinoamérica. Amén. No tenemos tiempo. Tenemos que desafiar, porque este es el momento para desafiar la evangelización de 26 naciones y más adelante a 237 naciones. Amén. Entonces, delante de ustedes, ¿qué tormentas les llegaron? ¿Están con temor delante de esas tormentas y olas? Quiero que vean solamente a nuestro Jesucristo. Amén. Jesucristo nos está conduciendo como un capitán delante de nuestra barca. Amén. Jesucristo es nuestro capitán. ¿Qué miedo tenemos si el Todopoderoso nos conduce nuestra barca? ¿Qué problema vamos a tener? ¿Qué enojo vamos a tener? ¿Qué odio vamos a tener? Vienen a la iglesia, se pelean entre hermanos, entre los creyentes, se discuten, hablan mal de esos creyentes, que yo tengo razón o él tiene razón. No. Nosotros no tenemos ningún problema. Todos somos hijos de Dios. Todos somos hermanos. Todos nos tenemos que amar. Amén. Porque la armadura más fuerte de Satanás es
nos hace estar lleno de impotencia. O sea, nos hace estar lleno de temor y nos hace estar que sea un vago de sin poder hacer nada. 아무것도 못하게 무력감에 빠지게 Y eso al final vivimos una vida de presión. Por eso ustedes en este momento, ya desde semana que viene, pueden participar todo el culto en español. Los latinos pueden venir todo y entregar el culto porque se bajó el nivel de cuarentena. Por eso ustedes, aquellas personas que están acostumbrados, a mí me gusta entregar por internet. Por favor, no sean así, no estén atrapados, no sean engañados por Satanás. Quiero que vengan y entreguemos este culto a nuestro Dios. Amén. Cuando oramos juntos, cuando alabamos a nuestro Dios juntos, nos llega el Espíritu Santo que llegó en aposento alto de Marcos. Amén. Por favor, que ustedes despiértense, porque ya es el horario para hacer la evangelización. Si vemos en Salmos capítulo 3, 6, sale la confesión de David, que dice: no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. No importa si me rodeen 10,000 personas alrededor míos, aunque me hagan daños, pero yo no tengo temor. ¿Por qué? David sabía que él estaba junto con Dios las 24 horas. Amén. Ustedes también quiero que tengan esa fe. En este momento, quiero que ustedes sepan, no importa si se olvidan todo el mensaje de hoy, solamente aferren una palabra, que Dios está 24 horas con ustedes en este momento. Amén. Por eso quiero que ustedes, a través de la palabra de hoy, puedan tener esta fuerza y que puedan ser protagonistas de salvar a 237 naciones. Amén. Punto 2 es junto Emmanuel, unicidad. Junto Emmanuel, unicidad. Vamos a leer versículo 28, 30 todos juntos. Leemos juntos. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Amén. Pedro, como siempre, hace un acto de golpe, le dice: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pero nosotros, mirando a este Pedro, también tenemos que desafiar. Nosotros tenemos que desafiar. ¿Por qué? Y entonces Jesús le dice: ve, y Pedro descendió. Está obedeciendo totalmente y está caminando sobre las aguas. Pero cuando se fracasó Pedro, cuando cayó al agua, cuando vio el fuerte viento y tuvo miedo y comenzó a hundirse. Por eso, ¿por qué se hundió? ¿Por qué? Pedro tenía que mirar solamente a Cristo, solamente a Jesucristo, pero al ver las olas, al ver problemas, al ver preocupaciones, al ver malas cosas, al ver a esa persona que yo odio a morir, nos caemos nuestra vida de fe. Quiero que ustedes abran la boca. Quiero que ustedes abran sus ojos espirituales. No se hundan y no se queden como Pedro. Sálvame Dios, sálvame Jesús. Quiero que ustedes quiero que no estén en esa situación. Y entonces Jesús, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y él extendió su mano y le dio y le dice:
¿Qué le dice? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Como esto, si nosotros no creemos la palabra en un momento, vamos a caer en un pozo profundo. En un momento, ¿sí? Aunque hayamos hecho una vida de fe toda mi vida, pero si en este momento no hacemos una vida de fe correcto, mirando a nuestro Cristo, vamos a hundir. Aunque sea asistente pastor o pastor, las ancianas, los creyentes, quien sea, si nosotros nos perdemos la palabra de Dios, si perdemos, si dejamos a mirar a Jesucristo, vamos a hundir. Vamos a hundir directamente al poco tiempo. Amén. Quiero que estén despiertos. Ejemplo, yo en estos días, unos 7 meses estuve haciendo dieta y me costaba. Comía pechuga de pollo y ensalada los 3 veces al día. Y estaba muriendo de hambre, con todo el esfuerzo. ¿Sí? Aguantando. Y decidí hacer hasta 31 de diciembre. Y después, desde el 1 de enero, empecé a comer un poquito. Y cuando estaba haciendo dieta para bajar 1 kilo, parece como que estoy bajando 10, 20 kilos. Hay que hacer un esfuerzo así, pero después de comer un poquito, en un mes empieza a engordar a full. Empieza a sumar de a 2, 4 kilos. ¿Qué quiere decir? Si nosotros dejamos concentrar de hacer dieta, engordamos en el momento. En vez de adelgazar, engordar es mucho más rápido, quiero decir. ¿Por qué digo esto? Si nosotros, aunque hayamos hecho la vida de fe muchos años, pero si dejamos a ver a Jesucristo, vamos a caer en la profundidad con toda la velocidad. El doble, el triple. Y no podemos salir de ahí. Amén. Quiero que ustedes siempre concentren mirando a nuestro Señor Jesucristo. Yo también voy a seguir haciendo dieta, concentrado. Amén. Por eso, especialmente, no tenemos que estar preocupados y estar engañados de Satanás. Los creyentes del culto en español, aunque tengamos una ola de tormenta fuerte, aunque nuestros ojos vean muchos problemas, pero no estén asustados. ¿Por qué? Dios está junto con nosotros. Amén. Mandó a Jesucristo, quien es la solución de todos los problemas. Amén. Y entonces, ¿qué pasó? Al subirse a la barca, Pedro y Jesús, y esa tormenta y ese viento se calmó totalmente. Como esto, si nosotros estamos junto con Jesús, si nosotros estamos todo el tiempo con Jesús, nuestra vida vamos a obtener una paz, tranquilidad. Y es la paz que el mundo no puede dar. Tenemos una alabanza así. Mi paz le doy a ti, es la paz que el mundo no da. ¿Sí? Es la única paz que vamos a obtener si estamos mirando a nuestro Señor. Amén. En Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no quemarás, ni la llama arderá de ti. Amén. Dios dice que va a estar siempre junto con nosotros, que no va a arder ni el fuego, ni siquiera nos arde aunque estemos en medio de fuego, pero está diciendo que tenemos un horario de estar en fuego y en el agua, pero no vamos a ahogar
y no vamos a quemar 우리가 porque 물속에 Dios 있어도 está 물속에 junto con 있어도 nosotros. 물에 Amén. 잠기지 아니하고 불에 타지 아니하는 것은 하나님이 우리와 함께 계시기 때문에 Quiero que ustedes concentren 여러분들 집중하시기 바랍니다. de disfrutar este evangelio. Eso es 복음을 estar 누리는 juntos. 것에 집중하시기 바랍니다. Concentrar en el evangelio es estar junto con Dios. Aunque estemos en cualquier lugar, si disfrutamos este junto, tenemos que utilizar la identidad y el poder. Y cuando vamos a la iglesia, vamos a disfrutar la bendición de comunidad, de unicidad. 그렇게 되면 우리의 Unicidad de estar juntos. 수 Y 있고 그 축복을 cuando sabemos que todas las cosas están en manos de Dios, 모든 vamos a 것이 disfrutar 하나님 Emmanuel. 손에 있다는 Por eso, 것을 알게 nunca 되면 se olvide 평안을 누릴 수 있습니다. estar juntos, tener la unicidad 그렇기 때문에 y disfrutar Emmanuel. Amén. 원리스 이뤄서 임마누엘 누리는 것. Eso es muy importante. 잊지 마시고 기억하시기 바랍니다. 아멘. 중요한 것입니다. 아멘입니까? Oro para todos los cultos en español que puedan disfrutar esta bendición de junto, Emmanuel y la unicidad 임마누엘 원리스 y que todos puedan 누리시면서 establecer firmemente en cada uno en sus campos y mirar a sus alrededores y puedan ser un cumbre espiritual para salvar a los 237 naciones. Amén. Vamos a orar todos juntos. Señor, le damos gracias en este momento. Gracias por poder compartir esta palabra con los hermanos latinoamericanos. Señor, háganos disfrutar la identidad y el poder de ser hijo de Dios y que podamos establecer como protagonistas de ampliar el reino de Dios. Y háganos disfrutar junto, Emmanuel, unicidad y que podamos establecer como la cumbre espiritual. Y también estamos en este momento un horario muy importante de hacer el movimiento de la ofrenda de la dedicación del templo, Señor. Danos el corazón de recibir la gran bendición de ofrendar para un templo. Háganos tener entendimiento y que el culto en español pueda participar en esta gracia a través de esta ofrenda de la dedicación del templo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.